Mis queridos hermanos, clase, óiganme bien. Antes de siquiera entrar en la palabra, necesito que respiremos profundamente. Siento la carga que traen. Lo veo en sus rostros, en la tensión de sus hombros. Vivimos en la era de la saturación digital, donde la felicidad se mide por likes y la paz se esfumó entre notificaciones. Nos prometen conexión, pero nos dan una soledad crónica. Nos ofrecen velocidad, pero lo único que conseguimos es una ansiedad que nos está robando la vida. ¿Usted ya paró a pensar por qué está tan fatigado, incluso después de dormir? ¿Dónde se fue esa alegría sencilla? El mundo nos vendió la idea de que podemos coquetear con el límite, que un poquito de veneno no mata, que podemos tener un pie en la iglesia y otro en el scroll infinito que alimenta la envidia. Pero hoy vamos a parar el ruido y escuchar la voz de un profeta moderno, un hombre de Dios que nunca temió llamar al pecado por su nombre, David Wilkerson. Wilkerson, hermanos, nos gritó una verdad que arde. No puedes jugar a dos bandos. Él nos enseñó que la línea de batalla no está afuera, contra el diablo, sino adentro, contra nuestra propia carne comprometida. El mensaje es brutalmente simple, pero su consecuencia es eterna. Sepárate del pecado o piérdelo absolutamente todo. Órale, piérdelo todo. Y no estoy hablando solo del cielo. Estoy hablando de que pierdes tu paz hoy. Pierdes tu testimonio mañana. Pierdes la confianza de tu familia. Pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Creen que ese pequeño chanchullo en el trabajo, esa mentirita piadosa en casa, esa evasión constante en las redes sociales, ¿no tiene un costo? Wilkerson nos advirtió. Un pequeño gusano en la raíz mata al árbol entero, aunque las ramas se vean verdes. Y la estrategia de Satanás es la misma de siempre, el compromiso sutil. Nos dice, no es para tanto, todos lo hacen. Mira, aquel pastor famoso también lo hace. ¿Dónde entra esto en tu rutina, alumno? ¿Será que no estamos actuando como los jóvenes de hoy, que exponen su vida privada en un reel de 30 segundos, buscando validación externa y despreciando la intimidad con Dios? La advertencia de Wilkerson es una espada de doble filo. La separación trae dolor, porque implica renunciar a la comodidad. Pero la separación es el único camino al verdadero gozo. Necesitamos una separación radical de la cultura del agotamiento que glorifica la prisa y mata la oración. Necesitamos una separación de la pornografía mental que hemos legalizado en nuestros teléfonos. Necesitamos una separación de la autocompasión y la tibieza. La verdad escasea. La santidad es el recurso más valioso. Si no te separas, perderás la capacidad de sentir convicción, perderás tu sensibilidad espiritual, y ese es el desastre definitivo. Hermanos, esto no es condenación, es un rescate. La autoridad de este mensaje reside en el dolor que evitaremos al obedecer. Es la prueba social de miles de vidas que fueron restauradas por la predicación sin adornos de David Wilkerson. Yo te ofrezco la promesa de la paz que sobrepasa el entendimiento, pero exige un alto precio, tu compromiso total. La verdadera vida cristiana no es una suscripción mensual que puedes cancelar, es una crucifixión diaria. Te ruego, por el bien de tu alma y por el futuro de tus hijos, sepárate. Si esta verdad te ha tocado y quieres profundizar en este camino de fuego, suscríbete al canal. Comenta aquí abajo ¿de dónde me estás escuchando? Necesitamos saber que no estamos solos en esta lucha por la santidad. Empecemos hoy a levantar la bandera de la separación. Wilkerson no predicaba sermones de almohada. Él traía fuego. Él no te decía, échale ganas. Él te gritaba, huye por tu vida. Hoy, muchos de ustedes, alumnos, están navegando por la vida con una ansiedad que les consume el alma. Una presión en el pecho que ni el café ni las redes sociales logran calmar. ¿De dónde viene esa ansiedad? Viene de querer servir a Dios mientras le coqueteamos al mundo. ¡Qué contradicción tan destructiva!
Estamos intentando mezclar el aceite de la santidad con el agua turbia del scroll infinito y la validación externa. David Wilkerson, con la autoridad que le daba haber caminado en las calles más peligrosas de Nueva York, nos enseñó que el compromiso a medias no existe. La Biblia es clara, extremadamente clara. ¿Qué dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Lo que nos da la base para todo lo que estamos hablando. Esta promesa, que es también una advertencia. Por tanto, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6:17. Esta no es una sugerencia espiritual opcional para los superpiadosos compañeros. Es una orden que trae consigo la reciprocidad divina. Tú te separas, yo te recibo. ¿Lo ven? Es un trato de vida o muerte. La solución a tu vacío no es un nuevo programa, sino un corte radical. Pero, ¿quién está dispuesto a pagar el precio de la separación en la era de la conveniencia, donde todo se compra con un clic? Piensa, tú que estás agotado. Eres un líder, un padre, una madre, un estudiante. Estás tocando lo inmundo. Y no hablo solo de los pecados obvios de la carne. Hablo de esa ambición desmedida que te roba el tiempo de la cena familiar para responder correos a medianoche, justificando tu idolatría al trabajo como responsabilidad. Hablo de esa dependencia de las redes sociales, donde cada me gusta es una pequeña dosis de heroína espiritual que te hace sentir validado, mientras tu vida de oración se seca como el desierto de Chihuahua. Qué dolor buscar la aprobación de los hombres cuando tienes el placer y la intimidad de la presencia de Dios esperándote. Wilkerson te diría, deja de mendigar migajas de validación. Él nos enseñó que la santidad es el recurso más valioso y que escasea. El mundo no quiere que seas santo, quiere que seas útil para sus fines, un engrane productivo en su máquina de ansiedad. Pero Dios quiere que seas santo para su gloria. La solución que te ofrezco hoy no es una pastillita mágica contra la depresión. Es la separación radical. Es cortar el cordón umbilical que te une a Babilonia. La promesa es gloriosa, queridos. Si tú te apartas del pecado, Dios te recibe. Dios no solo te perdona, Él te adopta en su intimidad. Esa es la prueba social que necesitamos. Mira la vida de los que se atrevieron a separarse. Ellos tienen una paz que no se compra con dinero, una fortaleza que no se dobla ante la presión laboral o la toxicidad familiar. Te pregunto directamente, clase, ¿qué estás dispuesto a perder hoy para ganarlo todo en Cristo? ¿Qué compromisos sutiles estás legalizando en tu vida que están secando tu fuente de gozo? La separación duele como una cirugía, sí. Es incómodo como una espina clavada. Pero si no te separas, perderás algo mucho más valioso que tu trabajo o tu cuenta de Instagram. Perderás la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Perderás la unción. Perderás la autoridad para guiar a tu familia. Y lo peor de todo, perderás tu alma. Sepárate ahora o piérdelo todo. Te ruego, ven y sé recibido por el Señor. Clase, ya entendimos el diagnóstico. Tenemos una enfermedad de compromiso. Es una especie de cáncer espiritual que te dice que puedes tomar un poquito de veneno y seguir gozando de buena salud. Wilkerson no quiere que te quedes revolcándote en la culpa. Él nos da el mapa de escape. Pero este mapa requiere cirugía radical. Muchos de ustedes, queridos míos, me preguntan en privado, Pastor, me quiero separar del pecado, pero ¿cómo le hago si mi vida es esa ansiedad? ¿Cómo si mi trabajo es el ídolo? ¿Cómo corto si el pecado ya se volvió parte de mi código genético diario? Aquí viene la enseñanza profunda del viejo profeta. La separación no es un evento, es una disciplina diaria que se construye sobre la roca. Y la base bíblica es cortante, mis amados. El Señor dijo a través del apóstol, y esto es clave para entender la reciprocidad divina. 2 Corintios 6:17. Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Detente un segundo y analiza esa promesa.
Es una transacción divina de amor incondicional, pero que exige una acción inicial de tu parte. Si tú das el paso de la separación, el Padre dice, yo te recibo. ¡Qué intercambio glorioso! Deja la basura de Babilonia, y Él te da el trono de su intimidad. Deja el lodo, y Él te da la túnica de justicia. ¿Dónde más en este mundo roto encuentras un trato así? Pero seamos honestos, la carne grita, nuestro orgullo nos engaña. Vemos la tragedia de Lot, que se resistía a dejar Sodoma hasta que el ángel casi tuvo que sacarlo a rastras. Se aferraba a su comodidad, a sus negocios en una ciudad condenada. Y vemos a su esposa. La esposa de Lot. Ella salió, sí, estaba físicamente separada de la ciudad. Había cruzado la línea de fuego. Pero su corazón, su alma, estaban pegados a la decadencia. Miró hacia atrás. Tuvo nostalgia del pecado, del chisme, de la opulencia fácil de Sodoma, y se convirtió en estatua de sal. Amado, ¿de qué te sirve venir a esta clase cada semana, levantar las manos y hablar de avivamiento, si sigues mirando la pantalla tóxica de tu vida pasada? ¿De qué sirve guardar las apariencias si por dentro eres una estatua de sal, paralizada por la nostalgia del pecado que Dios te llamó a dejar? Te pregunto, ¿no te duele esa parálisis? Permítanme darles 3 consejos prácticos, sacados de la enseñanza radical de Wilkerson, para que esta separación sea real en su rutina de lunes a viernes. 1. La separación de la pantalla tóxica, cortando el cordón umbilical de la idolatría digital. El primer frente de batalla es tu teléfono, esa pequeña caja que contiene todo el potencial para la bendición o la condenación. Hoy, el pecado no se esconde en callejones oscuros, se disfraza de algoritmo. Wilkerson nos gritó que la apostasía comenzaría con la falta de temor a Dios. ¿Y qué hace la idolatría digital? Mata el temor. Mira a tu alrededor. La escasez de paz y el exceso de ansiedad provienen de la comparación constante. Estás consumiendo la vida perfectamente curada, editada y falsa de otros en las redes sociales. Tu vida de oración ya no dura 10 minutos seguidos porque tu mente está condicionada a los microestímulos y las notificaciones. Es una máquina de destrucción de la humildad. La enseñanza es simple. Tienes que cortar el cordón. Esto es más que poner límites, es reconocer que hay cosas inmundas en tu consumo digital. No hablo solo de pornografía o contenido explícito. Hablo de ese entretenimiento que te hace reír del pecado, que normaliza la infidelidad, que celebra la soberbia y la crítica venenosa. Apaga el ruido. Apaga el filtro de la mentira que te hace sentir insuficiente. Apaga la fuente que alimenta tu envidia. Reflexión. ¿Cuántas horas le dedicas a scrollear buscando la prueba social de que eres valioso, cuando ya tienes la autoridad de Dios declarándote hijo? ¿Dónde entra esto en tu vida? ¿Tu primera y última acción del día es tocar esa pantalla o doblar tus rodillas? Si no te separas del consumo tóxico, tu alma morirá de inanición. 2. La separación del espíritu competitivo, recuperando la dignidad de la sencillez. Muchos de ustedes viven en lo que yo llamo la guerra de ansiedad moderna. Es la presión por el éxito, la hipérbole del tienes que ser el mejor, el consumismo desenfrenado. Esto es particularmente duro en nuestra cultura, donde la presión por ascender en la chamba y aparentar una solvencia que no tienes, te roba la paz y el sueño. El trabajo no es el problema. La idolatría al éxito es el pecado. David Wilkerson nos recordaba que el verdadero enemigo no es el jefe, sino el espíritu de Mamón que te convence de que vales lo que produces. ¿Qué sucede? Empiezas a sacrificar a tu familia, tus principios y tu salud en el altar del horario extendido. Justificas tu ambición desmedida como proveer, cuando en realidad es miedo a la escasez, falta de fe en la providencia de Dios. Contraste. El mundo te ofrece el adorar, el éxito efímero que cuesta el alma. Dios te ofrece el placer, la paz inquebrantable que te permite cenar con tus hijos sin mirar el correo.
Tienes que separarte de esa mentalidad de correr como el hámster en la rueda. Tienes que declarar la victoria sobre la presión de ser el más exitoso del grupo de WhatsApp. Sepárate de la necesidad de impresionar. Si no pones límites claros entre tu vida laboral y tu llamado celestial, tu trabajo te consumirá. Amigo, amiga, no dejes que el ídolo del trabajo te robe la unción. ¿De qué te sirve ganar todo el dinero del mundo si pierdes la capacidad de mirar a tu cónyuge a los ojos sin sentir el agotamiento de la traición? Dejando el yugo desigual del alma. El tercer punto, y quizá el más difícil para los jóvenes y para aquellos que temen a la soledad, es la separación de las malas influencias. Wilkerson era brutalmente honesto. Si quieres caminar con el Señor, tienes que elegir con quién caminas. Muchos de ustedes están legalizando amistades tóxicas bajo el argumento de la evangelización o la tolerancia. Pero si tu grupo de amigos te arrastra constantemente de regreso al lodo, si ellos se burlan de tu fervor o te tientan a regresar a compromisos antiguos, tienes que cortar. La Biblia es clara: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Anáfora y confrontación. ¿De qué te sirve esa risa temporal que te lleva al infierno? ¿De qué te sirve esa prueba social que te aleja de la prueba real, que es la santidad? ¿De qué te sirve esa reciprocidad superficial que te da compañía un sábado por la noche, pero te deja vacío el domingo por la mañana? Clase: el verdadero amor a ese amigo no creyente comienza con tu propia firmeza. Si eres un camaleón espiritual, adaptándote al color del ambiente para encajar, no tienes autoridad para hablarles de Cristo. Necesitas que tu vida sea la prueba social más grande, la evidencia de que hay una paz que ellos no tienen. Deja de mendigar aceptación. Si te separas de la compañía que te arrastra, el Señor te proveerá de compañeros que te eleven. No tengas miedo a la escasez de amigos. Dios es fiel para rodearte de guerreros de oración, si tú le entregas el control de tu círculo social. Oh alma comprometida que me escuchas, ¿crees que puedes jugar con fuego y salir ileso? No seamos ingenuos. El pecado es un depredador, y si no estableces límites radicales, te devorará por completo. Miren a Jesús. Él no negoció con el mal. Él no tuvo amiguitos tóxicos para encajar. Su separación fue absoluta. Su vida fue un contraste glorioso con el mundo que lo rodeaba. Y si tú y yo hemos de portar el nombre de Cristo, nuestra vida también debe ser una contradicción radical a la cultura de la ansiedad, el exceso y la superficialidad. Ahora viene la parte confrontacional. Sé que muchos de ustedes se sienten picados. Sé que al pensar en cortar esas 3 áreas, les da pavor la soledad o el rechazo. Pero permítanme decirles una verdad dura, como Wilkerson la diría. Deja de ser un cobarde espiritual. El costo de la separación es temporal, pero el costo de la apatía es eterno. Si sigues coqueteando con el mundo, si sigues justificando ese pequeño pecado que llamas debilidad, el Señor te lo advierte hoy con la autoridad de su palabra. Lo perderás todo. Perderás la unción, perderás la capacidad de ministrar, perderás la paz que te define, y en el peor de los casos, perderás tu salvación. La separación radical es la única receta para la verdadera bendición. Si te separas del pecado, Dios promete algo magnífico. Si sigues coqueteando con el mundo, si sigues justificando ese pequeño pecado que llamas debilidad, el Señor te lo advierte hoy con la autoridad de su palabra. Lo perderás todo. Perderás la unción, perderás la capacidad de ministrar, perderás la paz que te define, y en el peor de los casos, perderás tu salvación. La separación radical es la única receta para la verdadera bendición. Si te separas del pecado, Dios promete algo magnífico. Él te recibe, te purifica, te unge.
Él te saca del lodo y te pone en alto. Esta es la reciprocidad gloriosa. Él hace la obra transformadora, si tú haces la obra de la obediencia. Querida clase, si el Señor te ha confrontado hoy en tu corazón, no dilates, no te vayas de aquí pensando, luego lo hago. Recuerda a Lot y a su esposa. La ventana de oportunidad para escapar de la decadencia se cierra. Sepárate ahora. No mañana, no después de este proyecto de la chamba, no después de que tu cuenta bancaria se vea mejor. Sepárate ahora del filtro, del chisme, de la mentira. Te ruego, te imploro, te animo con toda mi alma. Ven a la intimidad que Dios ha preparado para ti. Es un lugar de descanso, no de agotamiento. Un lugar de certeza, no de ansiedad. Es la vida verdadera. Amén. Ya los confronté, ya les dije que dejen de ser cobardes, que dejen de bailar al son del pecado con la excusa de la debilidad. Les dije que el costo de la apatía es eterno. Pero sé lo que están pensando. Maestro, ¿cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo se separa uno cuando la vida moderna nos exige estar conectados al 100? No quiero que piensen que esto es solo una teoría de un predicador gringo antiguo. Esto es vida o muerte espiritual, mis chavos. Les quiero contar de alguien. Le llamaremos Ricardo. Ricardo, un hombre brillante, exitoso, el ejemplo de la prueba social moderna. Era un godínez de alto nivel en una consultoría aquí en Santa Fe. Su vida era la definición de éxito según el algoritmo. Viajes a Miami, fotos en LinkedIn con un café carísimo y un reloj que costaba lo que algunos de ustedes ganan en un año. Pero Ricardo estaba destrozado. Por fuera era oro, por dentro ceniza. Su problema no era la falta de fe, era la falta de separación radical. Él había permitido que la ansiedad y la presión por hacerla en la vida adulta en México se convirtieran en su ídolo. Wilkerson nos grita que cuando el pecado se disfraza de prosperidad necesaria o de presión laboral, es el más peligroso de todos, porque lo justificamos. Ricardo justificaba el pequeño soborno para cerrar el trato. Justificaba el ghostear a su esposa y a sus hijos, porque la chamba de Dios es que yo prospere. Pero esa prosperidad, esa aparente felicidad que vendía en su perfil, era un fraude. Llegó el día donde sintió el dolor real. No fue un problema financiero, sino un problema del alma. Estaba Ricardo en el hospital por una infección de su hija pequeña, y ella le preguntó a su mamá con la inocencia más cruel: «Mami, ¿mi papá aún existe?» Eso, amigos, es el infierno en vida. Perder lo irreemplazable, el amor y la confianza de tus hijos, por aferrarte a lo desechable, a una cuenta de banco hinchada. Ahí, en esa sala de espera, sintió la voz de Dios que resonó con la dureza de David Wilkerson. Sepárate del ídolo, o lo pierdes todo, Ricardo. Ese fue su punto de virada, su turning point que llamamos. Él entendió que no bastaba con ir a la iglesia, tenía que cortar el nexo que lo ataba. Él hizo la separación radical, y fue brutal. ¿Qué hizo? Cortó la cuenta bancaria sucia y se enfrentó a la escasez inmediata que eso conllevaba. Cortó las amistades de negocios que lo jalaban al cieno de la corrupción. Cortó la validación digital que le robaba el alma, eliminando las redes donde su valor se medía en likes. Cortó el hábito de poner el éxito terrenal sobre el llamado celestial, renunciando a su puesto de alto ejecutivo. Hubo una anáfora de destrucción. El teléfono dejó de sonar. El mundo le dio la espalda. La gente decía: se volvió loco Ricardo. Estaba en la cima. Pero, apóstrofe, oh la gloriosa reciprocidad de Dios. Justo cuando la escasez de las cosas del mundo se hizo evidente, la abundancia de Dios inundó su vida. La paz que nunca había conocido con el Lamborghini, la encontró en un departamento modesto y libre de culpa. ¿El amor de su esposa y de sus hijos? Eso fue la verdadera prueba social que importaba.
Ricardo entendió que la vida de David Wilkerson no es sobre ser un monje. Es sobre elegir entre dos reinos: el reino de la ansiedad y el reino de la certeza. Él había dejado de ser un esclavo moderno de la ambición para ser un hijo libre. Querida clase, la pregunta que tienen que hacerse es simple: ¿hasta dónde tienen que caer para que se decidan a cortar? Ricardo se separó del pecado y Dios lo recibió. Él hizo la obra de obediencia y Dios hizo la obra transformadora. ¿Ustedes ya pararon a pensar qué están priorizando? ¿Dónde entra esa separación radical? ¿En su feed de TikTok o en la presión que sienten por ascender en la chamba? ¿Será que no estamos actuando como Ricardo? ¿Poniendo un ídolo invisible en el altar de nuestra ambición y negligencia familiar? ¿De qué sirve ganar el mundo y perder la paz? ¿De qué sirve ganar el mundo y perder la paz? La separación radical es la única receta para la verdadera bendición. Si te separas, la promesa es increíble. Él te saca del lodo y te pone en alto. Esta es la reciprocidad que funciona. No estás perdiendo, estás ganando la vida que Dios diseñó para ti. Si te ha confrontado hoy, no dilates. Haz el corte. No mañana, hoy. Es el único camino a la verdadera esperanza. Vamos a hablar claro, clase. David Wilkerson no era un predicador para los tibios. Él nos gritó desde la autoridad de la experiencia. El costo de la inacción es siempre mayor que el dolor de la amputación. Piensen en esto. El pecado es como ese pequeño mensaje de WhatsApp que sabes que no deberías haber abierto, pero que te consume la noche. Es la ansiedad que sientes por no poder desconectarte de la oficina, aunque estés cenando con tus hijos, y te roba la paz familiar. El placer del pecado, queridos, es un microondas, rápido, caliente, artificial, que nos deja un vacío inmediato después de la cena. El gozo de Dios, en cambio, es la cocción lenta que nutre el alma. Wilkerson nos advierte sobre la trampa de la dilación. Ustedes dicen: mañana cortaré esa amistad tóxica, mañana dejo de ver ese contenido sucio, mañana equilibro mi vida familiar. Oh, generación de la gratificación instantánea, ¿creen que tienen un cheque en blanco con Dios para seguir coqueteando con el mal? Esa es una hipérbole del engaño. No hay escasez más crítica hoy que la escasez de tiempo y la escasez de carácter. Cada minuto que pasan dudando, esa porquería invisible sigue echando raíces en su alma. ¿Y saben qué ocurre? El pecado empieza como una liana y termina como una cadena de acero. Te promete el alivio del ardor y te entrega un tormento crónico. Wilkerson lo dejó clarísimo. Hay dos futuros. No hay un término medio cómodo, sin conflicto, en el que puedes tener a Cristo y tener tu ídolo del celular o tu Dios del éxito. Tienes la opción de seguir pegado al éxito falso, donde tu prueba social depende de cuántos likes tienes o de los KPIs que alcanzas, terminando en la soledad y la amargura, un infierno personal en vida. Aquí pierdes la paz, pierdes a tu familia, pierdes la promesa. Tienes la opción de separarte radicalmente, como Ricardo, que soltó el yugo de la ambición desmedida, el camino de la obediencia radical, de la reciprocidad divina. Él te saca del lodo y te promete el placer del éxito real. Aquí ganas la certeza, ganas el descanso, ganas la vida eterna. ¿Dónde entra esa urgencia en su rutina, queridos? ¿Esperarán a que el matrimonio se rompa? ¿A que el jefe los corra? ¿A que la ansiedad les provoque un ataque de pánico en la calle? ¿A que el médico les dé un diagnóstico fatal para recién clamar a Dios? El costo de esperar es perderlo todo. Es la diferencia entre un divorcio doloroso hoy y la reparación del alma que Dios les ofrece. Es el contraste entre la carrera desenfrenada por el dinero que nunca satisface y el descanso que Dios da a los obedientes. La autoridad de Wilkerson nos pide un corte quirúrgico. No basta con reducir la dosis de veneno. Tienes que tirar la botella. ¿Qué estás esperando para hacer el corte? Yo les doy el conocimiento, la prueba de que funciona, a través de las vidas que se han transformado. Ahora, la reciprocidad es suya. Ustedes dan la obediencia, y Dios les da el tsunami de bendición.
Hoy es el día del corte. No mañana, no cuando se sientan mejor, sino ahora. El reino de Dios es para los que toman la decisión radical. No se queden con el dolor del arrepentimiento tardío. Vayan por el placer de la libertad ahora. Basta ya. Basta de coqueteos con el peligro. Basta de excusas baratas que disfrazan la desobediencia. David Wilkerson era un profeta que gritaba, «Aguas, viene el juicio». Y ese juicio, queridos, no es solo futuro. Comienza ahora mismo en la ruina de su propia alma, en el deterioro de su vida diaria. ¿Cuánto tiempo más vas a perder? Oye, clase, ¿cuánto tiempo más van a negociar con esa liana que ya se convirtió en cadena? Ya se los dije, el pecado promete un descanso fugaz, el alivio químico o emocional del momento, un scroll sin consecuencias en el Instagram de medianoche, la euforia de un negocio turbio, y luego te entrega el recibo completo. El dolor, la soledad y la bancarrota espiritual. Miren su vida. ¿Dónde está entrando este cáncer? Lo ven en la ansiedad que no los deja dormir, esa gastritis crónica que ningún medicamento sana, la necesidad neurótica de revisar el celular cada 2 minutos para validar su existencia, para medir su falsa prueba social con unos cuantos likes o interacciones vanas. Ustedes dicen, es un pequeño escape, pero están drenando su poder. Están intercambiando la paz de Dios por la ilusión de control en la chamba, o por esa mentira que te dice que tienes que chingarle hasta el agotamiento para ser alguien. Esto es escasez pura, y es autoinfligida. Están viviendo con reservas mínimas. Cuanta menos obediencia radical, menos autoridad divina para enfrentar la vida. Cuanta más dilución del estándar de santidad, menos paz en la casa. ¿De verdad creen que pueden servir a Cristo con una mano y alimentar a su ídolo de la pornografía, la ambición desmedida o la murmuración constante con la otra? Es una hipérbole, sí, pero es la triste realidad de muchos cristianos tibios que creen que pueden engañar a Dios con una sonrisa de domingo. Despierta. El costo de la demora es la destrucción total. Wilkerson nos confronta con el contraste más brutal. O te separas hoy, o pierdes mañana. ¿Qué vas a perder? Vas a perder tu unción. Vas a perder el respeto de tus hijos, que ya vieron tu hipocresía en casa mientras predicas en la iglesia. Vas a perder el matrimonio que creíste indestructible, pero que tu adicción silenciosa o tu indiferencia están carcomiendo. Vas a perder la alegría simple por estar siempre persiguiendo el próximo gran hit laboral que te va a dejar vacío y con más deudas. Anáfora. Cuánta energía gastada en esconder lo que Dios ya sabe. Cuánta fe desperdiciada en planes de escape humanos. Cuánta vida invertida en la podredumbre. Pregúntate con honestidad, frente al espejo de Dios, ¿vale la pena el placer de 1 minuto de pecado por el dolor de una vida entera de arrepentimiento y pérdida? ¿Dónde queda la reciprocidad en tu relación con el Padre? Él te ha dado a su Hijo. ¿Y tú qué le das? ¿Una santidad a medias? ¿Una fe de fines de semana? ¿Un compromiso que depende de cómo te sientas? Eso no es la vida de victoria que Jesús compró. Ustedes tienen que dejar de ser los arquitectos de su propia miseria. Si el cirujano te dice que hay que cortar un tumor, ¿le pides que solo raspe un poquito? ¿Que deje un pedacito de veneno para ver si la célula mala se comporta bien? No, le pides que extirpe el tumor. El pecado es un tumor, y si no lo cortan radicalmente, se lleva el alma. Es tiempo de mirar la cruz, no como un refugio cómodo para vivir mediocremente, sino como el llamado a morir a sí mismo, a la obediencia radical. No hay tiempo. La oportunidad de la verdadera sanidad, de ese placer que solo la libertad da, está pasando. Ahora es el momento del corte. Escúchenme bien, futuros guerreras. Hemos hablado de la necesidad, de la urgencia, del precio. Ahora, ¿dónde entra el plan de acción? Si David Wilkerson estuviera aquí, no les daría una lista de 5 tips para mejorar tu vida. No, les daría una orden de batalla. Primero,
corta la membresía. Si tu teléfono es la puerta de entrada al infierno, y para muchos de ustedes sí lo es, con el scrolling infinito de la pornografía, el chisme o la envidia de las vidas perfectas que se pintan en Instagram, elimina la aplicación. No la silencies, no la pongas en la carpeta de distracciones, bórrala. Corta el acceso a la tentación antes de que la tentación te corte aquí. ¿Te da miedo perderte algo? Esa es la escasez que el diablo te vende. El placer de la libertad es 1000 veces superior al dolor de la adicción. Pregúntate, ¿dónde estás invirtiendo el tiempo que le robas a tu familia por estar pendiente de likes vacíos? Segundo, busca un cirujano espiritual. La prueba social no es para presumir tu éxito, es para exponer tu miseria a alguien de autoridad que te pueda ayudar. Deja de jugar al llanero solitario en tu fe. Busca a un mentor, a un pastor, a un hermano maduro que sepa dónde está tu tumor y que no te dé permiso de cubrirlo con un curita. Tienes que confesar el pecado por su nombre, sin atenuantes. ¿Es chismoso y murmurador? Dilo. Soy un chismoso que destruye reputaciones. ¿Es codicia en la chamba? Mi Dios es la lana, no Cristo. Reordena tus altares. Tienes que definir, ahora, dónde está tu centro de gravedad. Muchos de ustedes están dedicando más tiempo a la ansiedad de su trabajo, esa carrera frenética por la próxima promoción, o por pagar esa deuda que es una hipérbole de necesidad, creada solo para impresionar, que a su familia o a su tiempo con Dios. Contraste. Si el tiempo que le dedicas a preocuparte lo dedicases a orar, serías un gigante espiritual. Actúa hoy. Si es necesario, reduce tu jornada. Si es necesario, dile a tu jefe que tu salud mental y tu familia son prioridad. Wilkerson diría, mejor poco con Dios que mucho en la podredumbre del mundo. Si tu única alegría viene de ver el saldo de tu cuenta, estás enfermo. Declara la guerra a la mediocridad. La anáfora del compromiso es simple. O vives para la cruz, o mueres en tu comodidad. O actúas con fuego, o te congelas en tu tibieza. O eres radical, o eres irrelevante. No hay términos medios. Deja de tratar de negociar con Dios usando la excusa de que todos lo hacen. Qué fácil es decir, sí, lo haré mañana. Pero ¿qué? O actúas con fuego, o te congelas en tu tibieza. O eres radical, o eres irrelevante. No hay términos medios. Deja de tratar de negociar con Dios usando la excusa de que todos lo hacen. Qué fácil es decir, sí, lo haré mañana. Pero ¿qué reciprocidad es esa? Dios te dio el máximo regalo, y tú le das la basura de tu tiempo libre y el plan de arrepentimiento para cuando ya te sientas demasiado miserable. ¿Creen que pueden postergar la santidad? El tiempo de la gracia es ahora y se acaba. Apóstrofe. Alma afligida que cree que no tiene fuerza para el corte, te digo que tienes la autoridad de Cristo. Yo sé que la batalla es real. Yo sé que el mundo digital y la presión son abrumadores. Pero la verdad es que el poder de Cristo es mayor que cualquier ansiedad o adicción que sientas. El dolor de separarte de ese hábito tóxico va a durar poco, pero el placer y la paz de la santidad, eso sí duran para siempre. Levántense ahora mismo, mírense, decidan dónde van a cortar. Hoy es el día de la verdadera libertad. Hoy es el día de dejar de jugar con el veneno. No pongan excusas de debilidad. Dios está listo para restaurar lo que creíste perdido. Échale ganas, porque la gracia es real y la victoria te espera. Salgan de aquí y empiecen a cortar. Hemos hablado de separar la paja del trigo, pero hay quienes aún dudan. Apóstrofe, alma confundida que me escucha, mírenme. Ustedes han oído la verdad radical de David Wilkerson. El pecado no solo te ensucia, es un ladrón que opera las 24 horas del día. Hoy te está robando tu paz, te está robando la presencia real en tu matrimonio y con tus hijos, te está robando tu enfoque para lo eterno.
¿cuánto más vas a negociar con el veneno, pensando que lo puedes controlar? ¿Crees que porque todos lo hacen en TikTok, o porque tu círculo laboral te presiona a mentir, tu alma está segura? No. El camino ancho está lleno de prueba social falsa y barata, que te conduce directamente al abismo. La dolor de cortar, de dejar ese negocio turbio, de cerrar esa cuenta en redes que te envicia con la hipérbole de vidas perfectas que no existen, es temporal, corta y punzante. Pero el placer y la bendición de la paz con Dios, eso sí es eterno. Deja de creer la mentira de que eres demasiado débil para cambiar. El mundo te dice, necesitas ese ascenso, ese carro, ese like para ser feliz. Pero esa es la escasez creada por el diablo, para que siempre te falte algo, para que siempre vivas en la envidia y en la competencia estéril. ¿Dónde entra esto en tu rutina? ¿No será que la razón por la que sientes esa ansiedad que te despierta a las 3 de la mañana es porque le sigues dando la mano al enemigo? Anáfora. Tienes que parar de buscar la aprobación de los hombres. Tienes que parar de justificar lo injustificable. Tienes que rendir tu orgullo ante la cruz. Ahora la reciprocidad es simple. Dios te dio su Hijo unigénito, el regalo más grande. ¿Qué le das tú? ¿Las obras de tu tiempo? ¿El a ver si un día tengo tiempo para orar? ¿O el plan de arrepentirte justo antes de morir? No. Hoy es el día de la autoridad. Hoy te paras ante el Padre, no como un fracasado, sino revestido del poder de su gracia, que te hace fuerte para cortar. Te digo con amor y urgencia, no hay tiempo que perder. El arrepentimiento no es un plan de retiro, es una decisión instantánea, radical y dolorosa. Contraste. Si eliges el camino fácil, si decides seguir jugando con el pecado porque te da una sensación de comodidad momentánea, tendrás miseria asegurada, aunque tu saldo bancario esté en números verdes. Si eliges la santidad radical que David Wilkerson enseñó, aunque sea difícil y te cueste amistades y trabajos, tendrás la vida verdadera que Dios te prometió. Levanta la mano conmigo. Si hoy te das cuenta de que has estado jugando con fuego, si hoy quieres entregarle a Jesús esa adicción al chisme, al trabajo desmedido que te aleja de tu familia, a esa pornografía que te pudre el alma, o a esa amargura que guardas en tu corazón, no esperes al mañana. El tiempo se agota. Vamos a hacer la oración de la rendición total. Jesús te espera con los brazos abiertos. Échale ganas, porque Él ya pagó el precio. Decláralo conmigo en voz alta. Señor Jesús, hoy corto con todo lo que me aleja de ti. No quiero perderlo todo. Quiero la vida eterna, la paz verdadera y la santidad radical que tú me ofreces. Límpiame, guíame. Amén. La verdadera victoria empieza ahora. Vete en paz y empieza a cortar el mal de raíz. Mira, mi gente querida, David Wilkerson nos gritaba la verdad, no las palabras bonitas. Él no nos ofrecía una fe de comfort para las redes sociales, sino el estándar de fuego y separación. Nos decía que la reciprocidad, no quiero perderlo todo, quiero la vida eterna, la paz verdadera y la santidad radical que tú me ofreces. Límpiame, guíame. Amén. La verdadera victoria empieza ahora. Vete en paz y empieza a cortar el mal de raíz. Mira, mi gente querida, David Wilkerson nos gritaba la verdad, no las palabras bonitas. Él no nos ofrecía una fe de comfort para las redes sociales, sino el estándar de fuego y separación. Nos decía que la reciprocidad con Dios es todo o nada. Él te dio a su Hijo, el regalo más grande. ¿Tú le das las obras? El a ver si un día tengo tiempo para orar mientras revisas el feed de chismes cada 5 minutos? No. Hoy es el día de la autoridad que tienes en Cristo. Hoy te paras ante el Padre, no como un fracasado, sino revestido del poder de su gracia que te hace fuerte para cortar con esa tontería. Te digo con amor y con la urgencia del que ve el reloj corriendo. El tiempo se agota. Hipérbole.
El arrepentimiento no es un plan de retiro para cuando seas viejo, es una decisión instantánea, radical y sí, dolorosa. Piensa en el contraste que Wilkerson nos ponía. Si eliges el camino fácil, si decides seguir jugando con el pecado porque te da esa sensación de comodidad momentánea, esa mentirilla que te quita la presión en el trabajo o esa descarga de dopamina rápida en la pantalla, tendrás miseria asegurada, aunque tu saldo bancario esté en números verdes y tu vida parezca perfecta. Pero si eliges la santidad radical que David Wilkerson nos predicó, aunque sea difícil y te cueste amistades y el like de la gente, tendrás la vida verdadera, la paz que sobrepasa toda ansiedad, esa que Dios te prometió. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Será que no estamos actuando así como si tuviéramos todo el tiempo del mundo? Si hoy te das cuenta, amado hermano, de que has estado jugando con fuego, si hoy quieres entregar a Jesús esa adicción al chisme que te consume, ese trabajo desmedido que te roba tu familia, esa pornografía que te pudre el alma, o esa amargura que guardas en tu corazón, no esperes al mañana. La escasez es real, no sabes cuánto tiempo te queda. La prueba social no está en cuántos te siguen, sino en el cuerpo de Cristo que al dejar el pecado encuentra una paz sobrenatural. Apóstrofe, amigo, no seas necio. Jesús te espera con los brazos abiertos. Vamos a la oración de la rendición total. Échale ganas, porque Él ya pagó el precio. Decláralo conmigo, en voz alta, desde el fondo del alma, rindiendo toda esa basurita que has cargado. Señor Jesús, hoy corto, hoy me separo, hoy rindo mi orgullo, hoy corto con todo lo que me aleja de ti. No quiero perderlo todo por unos momentos de placer fugaz. Yo quiero la vida eterna, la paz verdadera y la santidad radical que tú me ofreces. Límpiame, guíame con tu espíritu, para que tenga la fuerza de decir no a la tentación. Amén. La verdadera victoria empieza justo ahora, en esa decisión. Vete en paz y empieza a cortar el mal de raíz. Amados, la victoria no es el final de la oración, es el comienzo de la guerra diaria contra tu carne. David Wilkerson nos enseñó que la santidad no es negociable, es una cuestión de vida o muerte eterna. Hemos visto el contraste, el placer fugaz de la aprobación en redes, de esa mentira rápida para zafarte de la presión en el trabajo, de esa descarga de ansiedad en hábitos destructivos, versus la paz eterna, que cuesta el todo por el todo. La dor que sientes al separarte del pecado es temporal, pero el placer de caminar con Cristo es infinito y permanente. Escucha bien, apóstrofe, amigo. Si has orado, la reciprocidad es inmediata. Dios te da la fuerza, pero tú debes usar las tijeras. Hoy, ¿vas a seguir cargando esa basurita o vas a caminar ligero? La escasez de tiempo es real. No hay mañana garantizado para cortar esa raíz de amargura que ya te está robando la energía para estar con tus hijos y ser productivo en lo que realmente importa. Wilkerson no predicaba una teología de sofá, sino de trinchera. La transformación no se mide por un like o una historia viral de tu fe. Se mide en la soledad de tu cuarto. Cuando tienes la oportunidad de pecar y dices, no, a Jesús no le voy a fallar. ¿Dónde entra esto en tu rutina? ¿Será que no estamos actuando como si la santidad fuera una opción de menú que elegimos solo cuando nos conviene? Yo te digo que Jesús ya pagó la prueba social más grande en el Calvario. Yo te digo, Él te pide el 100%, no el 99%. Yo te digo, el camino es estrecho, pero la recompensa es gloriosa. Es una hipérbole de gozo que no cabe en la mente humana. Que esta promesa te dé esperanza. Al cortar el pecado, no pierdes nada real. Ganas la vida, la familia restaurada, la mente limpia. Ganas la autoridad de caminar sin culpa frente a Dios y frente a los hombres. Que la bendición del Señor Todopoderoso, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que David Wilkerson sintió al ver a los drogadictos transformados en las calles más oscuras de Nueva York, sea tu fuerza hoy. Vayan y vivan la santidad radical que han prometido. Amén. Échenle muchas ganas.